cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo. Bueno, esta canción, Cambia todo cambia, o todo cambia, yo la había escuchado obviamente de voz de Mercedes Sosa. Gerson del Río, que la programó, saludamos a Andrea Moleto. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Ya pues, Gerson, cuéntenos qué pasa aquí. Maravillosas voces escuchamos ahí. Sí, fíjate, claro, como dice Mirna, esta canción la popularizó Mercedes Sosa en la región, en el mundo, la conocimos acá en los 80, plena dictadura, pero fíjate que su autor es un chileno, Julio Numhauser. A finales de los 60 él es cofundador de los Kila, del Quilapayún, después del golpe exiliado en Suecia, y escribe esta canción Todo Cambia. No encontré otra canción que calzara mejor con lo que estamos viviendo. O sea, Chile está cambiando, la sociedad tiene que cambiar, el sistema tiene que cambiar, y todos tenemos que cambiar a partir de ahora para avanzar. O sea, yo creo que hay concordancia de que esto no puede seguir así desde la perspectiva de la que se mire. Ahí estamos escuchando la versión de fondo de Mercedes Sosa, que es muy, muy emocionante también. Sí. Julio Numhauser, para volver a la original, es la voz aguda. ¿Ah? Volvió a grabar esta canción en 2016, entiendo, con su hijo, está en YouTube, y se aprecia además que él conserva esa voz aguda y potente. Muy, muy, muy emocionante. Él fue agregado cultural de Lagos también en Estocolmo, en la embajada de Chile. Uh-huh. Es más o menos ese es el cuadro. Qué gran canción. Es una constatación, sí, creo yo, de que ya nada va a ser igual, pero de que tienen que seguir cambiando las cosas. O sea, tienen que tienen que ceder. O sea, no se puede poner la pistola al pecho a nadie para avanzar. Claro. Bueno, después hablamos un poquito más de... Pero bueno, con más de la razón, porque la verdad es que emociona. A mí me emociona escuchar estos himnos. Sí. Que son como himnos, claro. Exactamente. Claro. Y de repente uno con este tono, por ejemplo, más incluso como resignado al cambio, y el otro como que por las puras voces como que te llama al cambio. No sé, es inspirador. ¿O no, Andrea Moleto? Yo creo que cambió, ¿no? Diría como ya en
pasado. Como pero no termina de cambiar. No, pero efectivamente hay algo que ya ha sido, que de alguna manera este estallido pone en evidencia ese cambio que sabíamos que estaba. ¿Sí? Yo creo que no es innegable que esto efectivamente estaba ahí y que ahora está puesto, y lo que tenemos que hacer es cómo convergemos hacia un acuerdo común, donde yo coincido. Creo que las imposiciones no es el momento de la imposición, más bien es el momento del diálogo, de llegar a un acuerdo. No vamos, y aquí creo que me imagino que coinciden, no vamos a quedar contentos con respecto a ninguna solución, entre comillas, porque lo que tenemos que es construir un nuevo pacto. En el nuevo pacto, cuando uno queda descolocado, yo creo que también el cambio, y esto uno lo ha vivido digamos, dentro de la propia historia, de la propia vida, cuestan, duelen, son difíciles también de acomodar, se cuesta el nuevo lugar. Yo creo que uno tiene una constatación en un impacto que muchas veces es un shock emocional. Yo creo que muchos han vivido shock emocionales en estos días, y los estamos notando, y es cuál es el nuevo lugar, es donde yo creo que es lo más difícil de construir, digamos. Eso es lo que a mí me parece. Fíjate que hasta lo más maravilloso de nuestra existencia, que es el nacimiento, la vida que empieza a desarrollarse, a crecer, el parto es doloroso, pero da pie a algo bueno, pero también se puede complicar. Sí, también se puede complicar un parto, ahí eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean. Creo que el camino ahora, mira, yo creo que la mera sensación que pudiera tener una mayoría, y sin duda no todos la van a tener, claro, pero que una mayoría pudiera tener, de que no es que las cosas hayan cambiado ni estén conseguidas, sino que estemos enrielados en una mayoría, todos hacia un cambio. Yo creo que eso ya bajaría las revoluciones y permitiría poner manos a la obra en conjunto para salir de esta, ¿no? Ese momento creo que no ha llegado. Hay atisbos de pronto que pudiera llegar, pero creo que terriblemente cada día y cada hora ha sido una sucesión de decepciones en esa materia hasta ahora. Que yo quiero destacar la entrevista que tuvimos hace algunos instantes con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Creo que de toda la variopinta realidad que hoy día ofrece la política, donde encontramos de todo, extremos, gente con mayor o menor moderación, gente que tiene más capacidad de mirar el país desde una altura que tiene que ser hoy día absolutamente desde una moral, ojo con esto que digo, pero también desde un escalón republicano esencialmente. Creo que Mario Desbordes está dando en el tono preciso cuando dice que es urgente el diálogo, pero sobre todo cuando dice que no es tiempo para imponer posiciones. Lo dice en función de lo que fue la declaración de la UDI ayer, cuando la UDI dice que la UDI no se sienta a conversar con nadie hasta que no pare la violencia. Entonces él dice, no podemos obligar al Partido Socialista, al partido del PPD, por ejemplo, a la Democracia Cristiana, como parte importante de la oposición, a parar la violencia, porque no depende de ellos necesariamente parar esta violencia. Entonces, si vamos a poner eso como condición para conversar, no vamos a terminar logrando ningún acuerdo. Entonces, él llama al acuerdo. Y lo interesante, él no se cierra a ninguna fórmula. Él dice, no nos podemos cerrar a ninguna, porque poner cualquier cortapisa va a impedir precisamente llegar a acuerdos. Y mira lo interesante que lo diga un hombre de derecha. Él dice, para poder alcanzar, para que la violencia termine, tenemos que llegar a acuerdos, porque si no la violencia va a continuar. Tenemos que aislar a estos grupos, y para aislarlos le tenemos que dar a la mayoría de personas que quiere evidentemente cambios y quiere la paz, les tenemos que garantizar que esos cambios se van a materializar. Lo encontré de verdad de un criterio como pocos criterios se están viendo en estos días. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, de acuerdo. Ahí yo creo que estamos en una incertidumbre, porque las señales que de pronto, las expectativas que se empiezan a crear por momentos, sobre todo ayer, que fue un día, que fue intenso, ¿no? Se frustraron de alguna manera. Yo sacaba una cuenta positiva, buscando siempre dándole la vuelta positiva al asunto, porque ayer todos quedamos esperando quizás que anuncie el presidente Piñera. Todos quedamos plop. Sí. Entonces, pero cuando ya ocurrió y uno decanta, bueno, aquí claramente se desarticuló alguna otra salida de último minuto. No hubo piso, ya están todas las especulaciones había y por haber. No hubo piso en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, no hubo piso político, no hubo piso en Chile Vamos para un estado de emergencia,
para un estado de excepción, como Mario Desbordes aquí hace un rato nos confirmó que también se barajó mejor estado de sitio. Sí. Ahora, ojo que el estado de sitio tiene varias etapas, sí, no solamente Congreso, no es la supresión de la Constitución, de las libertades individuales de los tribunales. Hay una etapa que tiene que ver solamente con, y que no requiere la aprobación del Congreso, que tiene que ver solamente con la restricción al derecho a reunión. Exacto, así lo explicábamos, ojo. claro. Sí, y lo tiene que aprobar como condición, como estado de excepción, el Congreso. Salvo esa última. Que la puede aplicar durante 5 días, los primeros 5 días y después tiene que buscar la ratificación. Que es el plazo que tiene el Congreso para aprobar o rechazar el estado de sitio. Bueno, en fin, estaban todas estas especulaciones de por medio. Esperábamos algo así, o en una de esas un anuncio más positivo respecto de una concesión del presidente también en materia constitucional. No hubo ni lo uno ni lo otro, o tampoco hasta una renuncia, que nos faltó el que especulaba con que no, esta es la renuncia de Piñera, esa se va. Asume Blumel, llama a elecciones, ya, y todo ese cuadro nos empezamos a imaginar. Ya, pero pasado lo cual, yo lo positivo que rescato es que digo, pucha, menos mal que habló Piñera a esa hora, aunque fuera para esto, porque si todo se le había desarticulado en la hora nona, era peor que no hablara. Y si no hablaba, estaríamos empezando a quedarnos dormidos hasta ahora. Si es que había ambiente para quedarse dormido. Yo creo que aquí son momentos que parece que a veces que son momentos de gestos, de relatos, de cómo se dice, de qué manera se dice, cuánta salida le das tú a tu opositor, entre comillas. La pregunta es, por ejemplo, en el caso de este acuerdo transversal, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, con respecto a una salida constitucional, hablando de el AC, digamos, es decir, de la Asamblea Constituyente, me hago la pregunta, ok, era un gesto relevante, es decir, vemos una oposición unida en algo, no lo habíamos visto todos estos días. Podría haber sido quizás un poco más amplio eso, es decir, dar un poco más de margen, por ejemplo, es decir, abrámonos a un plebiscito de entrada, no forzar o no de alguna manera imponer la Asamblea Constituyente, y aquí quiero poner de todas maneras a los alcaldes, porque creo que hay que relevarlo, los alcaldes de manera transversal. 330 comunas se sientan de derechas, izquierdas, de todos lados, de distinciones, de diferentes billeteras, ideologías, etcétera, etcétera, y dijimos, hagamos uno que no es, yo sé que no es vinculante, pero es un gesto político, claro, en la cual es, preguntémosle a la ciudadanía, hagamos, primera pregunta, después todavía ni siquiera acuerdan qué van a preguntar, pero no están de alguna manera poniendo la Asamblea Constituyente o imponiéndola. Arrinconas ahí también. Mira, una posible salida, creo que ahí, y solamente para cerrar, hay aquí, me parece interesante lo que dices tú, viendo lo positivo y no lo negativo de lo que habla de este discurso, digamos, del presidente de la República, que muchos lo vieron, y aquí destaco a Boric. Me alegra que no sea una nueva militarización dialogante, recojamos el guante, dice él, de alguna manera, decir, recojámoslo, lo que llegó, recojámoslo. Creo que ahí hay algo. Sí, yo te iba a decir que porque vi que tú tuiteaste algo ayer, Gerson, sobre lo que voy a decir, que es el tema del acuerdo que hubo transversal en la oposición desde la DC al Frente Amplio, y el PC incluido, para fijar un itinerario que ya la oposición fija. Y ahí hay una cosa curiosa, porque lo que tú apuntabas, a ver si te interpreté bien, Gerson, es que se propone plebiscito, pero a la vez Asamblea Constituyente, como que la oposición política ya eligió ese camino. Tenemos el resultado del plebiscito. Ya. Tenemos el resultado del plebiscito. Entonces, claro, no era plebiscito para preguntar, que la gente diga. Sí, y ahí leí un tuiteo de alguien en la noche muy tarde que decía, a ver, no, pues justamente el plebiscito permitiría validarla y hacerla legítima, porque sería súper interesante. Yo también creo que así como están las cosas ganaría la Asamblea Constituyente, pero sería re bueno que quienes no quieren la Asamblea Constituyente voten, por supuesto, y puedan decirlo, y en una de esas no es poca gente. Bueno, planteado así toda la lógica, pero resulta que la declaración parte diciendo Asamblea Constituyente, prácticamente, como ya no hay otra opción. Entonces hagamos un plebiscito para ver. Lo que diga la gente da lo mismo, para la oposición política. O sea, como ya interpretamos tan bien a la gente que sabemos que es Asamblea Constituyente. Sí. Entonces esa es la única opción, poniéndole una pistola al pecho al gobierno, que ya había hecho un gesto importante. O sea, nadie había planteado un cambio en la Constitución así desde la derecha como lo hizo Piñera. O sea, eso no hay que perderlo de vista. Ahora, no quiero dejar pasar voy a tratar de articular algo ayer de lo que vivimos anoche. Nosotros tuvimos una transmisión bastante extendida, tratando de llegar a un clímax, que al final no llegó tanto como se pensaba. Y aparte de lo que tú describías, que se desactivó algo, era evidente.
Mario Desbordes acá lo dijo, se barajó incluso el estado de sitio. Suponemos que en esa etapa, digamos, solamente restringir el derecho a reunión. Pero también démosle algo de autoridad al presidente. O sea, no es solamente que acá que le quitaron el piso, que los militares se negaron, que los militares sienten que en la vez anterior salieron a hacer el ridículo y con justa razón, y que ahora si salimos en serio, en fin, y por eso habría cierta resistencia, que tampoco queremos ser parte de eso, lo mismo. Ya, pero también concedámosle de que si el presidente hubiera dado esa señal, sería el pésimo momento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con esto gana tiempo y espacio para abrir la negociación. Claro. No con los militares en la calle. Sí, buen punto. Por ese. supuesto. O sea, en el fondo, el presidente también responde al jaque porque está hackeado por la violencia. Yo creo, hay otra reflexión. Desde todas las perspectivas, yo creo que la violencia hoy día tiene hackeado al gobierno, o sea, está en jaque el gobierno, está en jaque la policía, está en jaque el país, y desde quienes la proponen está en jaque el sistema, o sea, está dando resultados. La violencia está ganando. Está en jaque la economía. Está en jaque la economía, o sea, yo creo que no hay que perder esa perspectiva. Y además ese cuadro que ya es muy, muy complejo, porque como decía Mario Desbordes, no podemos negociar la violencia con la oposición, si esto es ingobernable. Nadie está comandando esto. Lo reconoce además. Pero además la oposición saca esta declaración que dice o asamblea constituyente o nada. Independiente que claro que vamos a llamar un plebiscito de entrada para preguntar, pero ya dice asamblea constituyente o nada. Otro jaque al gobierno. Por lo tanto, ¿qué dice Piñera? Tratando de interpretar, por supuesto, y juntando algunas versiones. Bueno, voy, me junto a La Moneda, analizo todas las posibilidades, como dijo Mario Desbordes, incluyó el estado de sitio, es una posibilidad, en esa proporción, digamos. Pero después dice, no, gano tiempo y espacio y así no le resto validez a todo lo que he hecho. Porque tiene una señal importante, nueva constitución, todavía estamos abiertos a discutir el camino. Estoy avanzando en el Congreso como nunca antes. Ya lo decía acá, mira, estoy tan cansado que se me olvidó el nombre. El de la Universidad de Talca, ¿cómo se llama? Mauricio Morales dice, Piñera cumplió su promesa, lo dice irónicamente. En 20 días hizo más que en 20 años. En su segundo gobierno, pero lo hizo. Nueva constitución, reforma tributaria como nunca antes, más otros anuncios que están construyéndose. Chuta, es verdad que, claro, todavía no se concretan, pero es muy importante. O sea, es algo que se ha avanzado, se ha corrido el tejo de una manera contundente. No se ha esto articulado en un discurso común, como un eslogan, una campaña de esto es lo que estamos haciendo por Chile, que si yo me da lo mismo. Eso es tarea de quien lo está proponiendo. Entonces, dice, no puedo poner, hacerme una zancadilla yo, poniendo en riesgo lo que he avanzado, sacando nuevamente, por ejemplo, los militares a la calle. Pero ojo. Y de paso desarticuló un poquito, dejó descolocado a quienes sí esperaban que algo así ocurriera. Exactamente. Ojo, por que el lado y la mañana mano. se prevé una jornada igualmente violenta, y así las convocatorias, uno las ve en la red y son peor que las de ayer, porque se cumple un año de la muerte de Camilo Catrillanca. Hasta en Argentina hay convocatorias a manifestaciones. Entonces, ojo que esto tampoco está desactivado, o sea, lo de la calle no está desactivado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, Piñera, el presidente de la República, sacrificó orden público por un tiempo, en virtud de lo que estamos exponiendo, o sea, sacrificó orden público por espacio de negociación y tiempo, gana un poco de tiempo, pero tampoco queda mucho tiempo, o sea, el tiempo no es su amigo en este minuto. El tiempo Entonces, se cuenta en horas. Es la peor ecuación para el presidente de la República, la peor ecuación. Es como las pruebas, ¿se han fijado? Tiene una ecuación con varias X y Y, y al principio de la prueba uno está tranquilo, pero después cuando se va acabando el tiempo, va a sonar la campana, chuta, empieza, y eso te puede llevar a cometer errores. Cuando tú actúas de manera apresurada, te puede cometer errores. Entonces, yo creo que es un momento muy complicado desde todas las perspectivas, evidentemente la económica, la política, el tema de la violencia, y al final la prolongación de estos niveles de violencia ponen en jaque también a la médula del movimiento, porque lo afectan ya de manera sustancial. Yo sé que la gente dice estoy dispuesto a hacer el sacrificio, a pagar la cuenta. Yo creo que todavía no está dimensionado cuán grande va a ser esa cuenta, porque esto no es lo mismo que un terremoto, porque el terremoto tiene un momento, viene la reconstrucción vamos todos para el mismo lado. En cambio acá hay un tema de confianza, la economía se mueve con otras dinámicas que uno incluso no puede predecir tanto. Entonces el cuadro es realmente complejo, y vamos a ver qué muñeca y qué tanta espalda y qué tanto poder le queda al principal articulador de esto, porque el único articulador grande que hay acá es el presidente de la República, que tiene varias válvulas que abrir y cerrar. Entonces, en cierta medida depende mucho de él, pero también de la oposición, o sea, incluso de cómo se plantean las cosas. O sea, la declaración de ayer, que unía desde el Frente Amplio, pasando por el PC, a los partidos de la nueva mayoría de la concertación,
No, y la democracia cristiana. estaba confusa, por eso pasando por todo el Claro, espectro. o sea, Todo unido ya, Piñera logró otro objetivo, que es juntar a todos, ¿ah? Pero resulta que la declaración a lo menos era confusa. El espíritu, Oye, no quedaba bien claro. Y todos sabemos que una unión de esa amplitud, no es creíble, pues. Basta ver lo que han sido estas coaliciones en estos años. Yo creo que ¿De yo creo que la gente que dice que está dispuesta a pagar el costo va a ir siendo cada vez menos, porque cuando el costo lo empieza a pagar ya en su bolsillo, quiero decir, ¿no? Sí. En que se va a empezar a notar, y esto no es una especie como de anuncio fatalista para instaurar el miedo. Yo no formo parte de ninguna conspiración, porque las teorías conspirativas hoy día, Sí, pero están oye, a están la orden de la hora. campean. O sea, ayer yo posteaba la foto de la iglesia de la Veracruz, y resulta que no pocas personas decían, perdona, eso es un montaje. Entonces yo digo, ya, a ver, aceptemos que ese es un montaje y el resto son todos montajes. Claro. O sea, todas las quemas, todos los saqueos, todas los incendios, porque no es solo el saqueo, sino además el incendio, todas las imágenes que vimos ayer, todas son fruto de un montaje. Entonces, ¿a qué voy? A que, como dice Gerson, esto va a terminar minando al movimiento social. Y yo creo que aquí las organizaciones sociales, la CUT, el Colegio de Profesores, la Confusam, todas las organizaciones que están convocando estas movilizaciones, si no hacen un llamado categórico a detener la violencia, van a terminar convirtiéndose en un grupo que va a perder legitimidad. Va a perder legitimidad de aquellos que quieren cambios, pero que no quieren violencia. Te digo Ojo con eso. algo más, porque me hace mucho sentido lo que tú apuntas, Mirna, sobre estas personas que tuitean. Ahora mismo, a raíz de que abordamos hoy en profundidad el tema económico en ADN Hoy más temprano, hay gente que responde y plantea, bueno, es que yo no tengo nada que perder, ya vamos a ir con todo porque ya nos robaron todo, en fin. Bueno, yo diría, viejito, habla por ti. Porque resulta que hay personas que no tuitean y no tienen el discurso para estar planteando que ya perdieron todo, pero que sí lo están perdiendo todo o que lo pueden perder todo. Y ahí hay una cantidad de gente, me imagino adultos mayores, mujeres solas, una viejita que vive en su casa, pobre, que apenas tiene, con una pensión que no es que le llegue los 106, 107 mil pesos a la básica solidaria, sino que tiene menos por los descuentos o porque es un Montepío, a veces del viejo sistema. Que tiene 60 mil pesos. Bueno, habla por ti, enfervorizado tuitero, porque esa señora probablemente no está dispuesta a seguir perdiendo todo. Lo que necesita es plata y ayuda para poder sobrevivir. Oye, yo sé que vamos a ir a la pausa. Está lleno de gente que habla por los demás acá. Cierto, no, el ambiente está muy crispado, sobre todo en redes sociales. Mucho ataque, mucha incluso amenaza. Ayer vimos parte incluso alguien, bueno, yo no sé nada, pero pero ya que estamos en la B, ¿puedo volver a la pauta B o no? A la pauta B tradicional, pero yo creo que no perdamos eso. Pero espérate, la intervención ayer del presidente. No perdamos también la pauta B. Ya creo que fuimos a un poco al análisis de lo que pasó ahí, pero la intervención del presidente también tuvo un poco de pauta B. Porque parte diciendo, tenemos tremendo, la violencia tiene que parar aquí ahora, y para eso vamos a llamar a los carabineros, no sé, retirados, jubilados. Claro. Entonces, otra cosa. No son los de la operación Huracán, no. No, claro, entonces ahí empezaron hasta de repente a propósito de la puede espera. llamar a civiles también, como el profesor. A propósito de la espera, por ejemplo, yo veía ahí uno de los tuiteros de... Bueno, no lo voy a nombrar para no tirar al lago, pero decía, oye, pero el presidente está como los Axl Rose, se está demorando mucho en empezar. Y después yo decía, oye, pero para este anuncio, porque en el fondo los otros son pura generalidad, y entiendo, bueno, por lo menos fue la primera vez que habló él de la Constitución, sí, y no otro. No lo había hecho. Pero bueno, dentro de otro bosque, pero yo decía, chuta, mejor hubiera dicho, volví porque se me quedó el celular. O sea, no, yo igual sentía como cuando estaba en Twitter y mientras tanto comía, porque además solo uno, o no sé, cada uno, yo creo que cada uno tiene lo suyo, pero ya comiendo. Otro oro puro tomaban. Comiendo, no sé, es que no, esa parte no me no, te juro que no me ha venido, al menos, como que en este tema está todo cerrado. Porque... No, o sea, no, las reservas no han sido utilizadas en este caso, pero de verdad es como uno ve en Twitter y la ansiedad compartida era, o sea, al menos yo en Twitter no estaba viendo la ansiedad compartida era total, era como
tuvo ¿cuánto? 62 puntos de rating además. Claro, ¿Sí? Sí, Ah, 62 puntos de rating. Picó en 65. No, o sea, estamos hablando de además un rating, pero ya... Rating promedio. No, pero efectivamente estábamos compartiendo esa tensión, eran minutos Sí, como de no, sí, espera. fue increíble. Fue No, si Chile realmente- esperaba tal vez un cambio en el destino histórico anoche. O sea, francamente. O sea, uno se podía especular cualquier cosa. Cierto. No, En sí, fin, cierto. y después no habían pasado 5 minutos de la intervención del presidente y circulaban los memes con unos policías nonagenarios, de esos que les rinden homenaje Sí. a veces. que así- Con el chileno más longevo que Claro. murió, el Cirilo, ¿no? Se llama el señor Cirilo, un señor Cirilo, sí, de Valdivia. Él, sí, el señor Cirilo, que es uno de los hombres, fue uno de los más longevos, según Claro. lo que se ha podido determinar, circulaba con, digamos, como uno de los reincorporados Claro, a las exactamente, filas con de un Carabineros. con un de Chile. uniforme en el que Exactamente. nadaba porque le quedaba grande. Sí. Oye, vuelvo a la A, porque allá, Vamos, ayer ya. pasaron cosas bien serias. Hubo 3 ataques a recintos militares. Entonces también estaba dentro de este escenario esto, digamos, los militares están acuartelados porque había esta advertencia. Ojo. ¿Quién normalmente ataca recintos militares? El enemigo externo. Entonces, eso es. Bueno, aquí era externo porque entraron de afuera.